Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar los ejercicios de matemática del primero secundaria del día 3 de la semana 14. Empecemos. Nos dice fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular, en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado, ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces, el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. En la imagen podemos ver que el microchip es de tamaño pequeñito, entonces el técnico hizo una ampliación en la hoja A4 para que Jesús pueda observarlo mejor. Entonces vamos a tener que hallar esto. Nos dice, a partir de la situación responde, ¿en qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Para esto vamos a comprender primero la situación. Nos dice, responde las siguientes preguntas. Puedes marcar una o varias respuestas. Entonces empezamos. ¿Qué datos necesito para resolver la situación? 1. El técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación. Vamos a marcar que sí. Los lados de la imagen del microchip a escala natural miden 5 milímetros. Este dato lo vamos a utilizar para resolver. La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja. Eso nos da como dato y lo vamos a utilizar. La medida de una hoja 4 es 21 por 29,7 centímetros. Esto también es importante para desarrollar. Entonces vamos a utilizar estos 4. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa imagen a escala natural? Nos dice, las dimensiones representadas en la imagen son menores a las del objeto real. Esto no sería escala natural, ya que esto es una reducción. En la siguiente nos dice, las dimensiones representadas en la imagen son mayores que las del objeto real. Esto es falso, ya que esto nos menciona una escala de ampliación. Entonces la tercera nos dice, las dimensiones representadas en la imagen son iguales a las del objeto real. Esto es verdadero. Entonces la última pregunta nos dice, ¿qué pide hallar la pregunta de la situación? Determinar la relación de proporción entre las medidas de la imagen del microchip en el croquis y la fotocopia. Claro, eso nos pide. Determinar si la imagen del microchip fue ampliada o reducida. Hallando el primero vamos a tener que hallar también esta segunda, entonces también tenemos que utilizar ambas. Entonces seguimos. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es recordar que son escalas de ampliación, reducción y escala natural. Entonces empezamos con la escala natural. Nos dice que el valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Escala de ampliación. El valor en el dibujo es mayor al valor en la realidad. Escala de reducción. El valor en el dibujo es menor al valor en la realidad. Dicen, es importante tener en cuenta que al trabajar con escalas debemos tener cuidado con las unidades. Las escalas se deben expresar en una misma unidad. En caso contrario se debe convertir. Como nos da unidades, milímetros y centímetros, vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a conocer los múltiplos y submúltiplos del metro. Aquí tenemos lo siguiente, para hacer la conversión más fácil. Si queremos convertir una unidad mayor a una unidad menor, lo multiplicamos por 10, igual aquí por 10 hasta llegar al mínimo. Entonces, si queremos convertir una unidad menor a una unidad mayor, lo dividimos entre 10, igual así hasta llegar al mayor. Entonces, vamos a recordar también la fórmula de la ampliación. La escala es igual al valor en el dibujo entre el valor en la realidad. Entonces, empezamos. Primero, vamos a recordar los datos del problema.
tenemos lo siguiente. El lado de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. Las medidas de la hoja A4 son 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. El lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros. Debo determinar la escala en la que fue fotocopiada la imagen del croquis. Lo primero que vamos a hacer es una conversión a la misma unidad. Entonces convertimos 5 milímetros a centímetros. Tenemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar, como tenemos milímetros y nos pide convertir a centímetros, entonces nos dice dividir entre 10. Por lo tanto, vamos a hacer 5 entre 10 es igual a 0,5 centímetros. Por lo tanto, 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Como paso 2 vamos a comparar para determinar la escala. Lo que vamos a comparar es el lado de la imagen a escala natural que nos da 0,5 centímetros con la imagen fotocopiada que el ancho es 21 centímetros. Entonces, teniendo estos datos, vamos a pasar al paso número 3. Reemplazamos las medidas en la fórmula. Acá tenemos la fórmula de la ampliación que nos dice que el valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Entonces vamos a tener que 21, que es el valor en el dibujo, lo vamos a dividir entre el valor en la realidad, que es 0,5. Esto, si lo multiplicamos al denominador y numerador por 2, vamos a tener de la siguiente manera. Nos quedaría 42 entre 1, donde la escala es 42 en 1. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que 42, que es la imagen en la fotocopia, es mayor a 1, que esto es la unidad de imagen original. Entonces, podemos decir que esto es una ampliación. Por lo tanto, nuestra respuesta sería: la imagen del microchip fue fotocopiada a escala 42 en 1, y esto es una escala de ampliación. Continuamos entonces, nos dice reflexionamos sobre lo desarrollado. Nos dice lo siguiente: escribe y enumera los pasos que se siguió para resolver la situación y comparar la secuencia de pasos que se siguió con la propuesta de pasos que enumeraste en la sección diseñamos una estrategia o plan. Escribe en qué pasos coinciden. Lo que nos da es lo siguiente: nos da todos estos pasos en un principio en la situación que hemos resuelto. Entonces, los pasos que nosotros hemos utilizado son los siguientes. Primero, hemos recordado definiciones para empezar a resolver. Hemos reconocido los datos del problema. Lo primero que hicimos fue convertir las medidas en una misma unidad, que han sido 5 milímetros a centímetros. Hemos comparado las medidas del microchip y la hoja A4 y hemos reemplazado la fórmula. Como podemos darnos cuenta, hemos utilizado los mismos pasos, solo que un poco más reducido. Esto sería todo por este problema del día 3. En el siguiente video vamos a ver la situación del día número 4.